Muy buenos días, estimados alumnos. ¿Me escuchan adecuadamente? ¿Me captan bien el sonido? Sí, doctor, buenos días. Ok, muchas gracias. Muy buenos días. Bien, ya nos encontramos reunidos para seguir adelante con el desarrollo académico de nuestra asignatura en Medicina Legal en este semestre 2021-2. Vamos a ir avanzando ordenadamente. Quedó todavía pendiente el tema de la semana pasada respecto al certificado de defunción. Y una vez más les exhorto que vayan ustedes leyendo los archivos que se les deja, porque cada clase tiene sus archivos. Esta semana ya he subido también los archivos correspondientes al tema que nos corresponde el día de hoy. De tal manera que si ustedes los van leyendo, los van revisando, los van chequeando, vamos a hacer un poco más ligera la exposición, porque ya tienen al menos algunos conocimientos que ustedes han podido ver en el archivo. Vamos a detenernos en lo que sea más necesario, ¿correcto? Entonces, así de tal manera para poder llegar a calzar exactamente con el retraso que tenemos, que ha sido justificado porque siempre la primera semana, pues, se necesitan de varios minutos adicionales para poder explicar bien las reglas de juego en el desarrollo de la asignatura, ¿correcto? Entonces, vamos a ir subiendo el archivo que correspondía a la semana pasada, que es certificado de función. Esta semana también nos toca desarrollar, si eso sí estamos llevándolo este, a la par de lo que dice el sílabo, lo que está cronogramado. Nos toca desarrollar el primer seminario el día de hoy, que también tiene efectivamente como tema lo que es referente a los a conocimientos, información revisada sobre lo que es certificado de defunción. Correcto, entonces en los diferentes grupos se viene desarrollando esto y como ustedes saben, está también especificado en el sílabo, es intercalado con los temas prácticos, ¿no? Una semana es práctica, la siguiente semana es el desarrollo de los diferentes temas abordados en los seminarios. Correcto, entonces vamos a ubicar el tema para poder. Voy a hacer eh, lo más didáctico posible. Voy a revisar, como les digo, el mismo archivo que les he dejado en la aula virtual y no voy a profundizar demasiado en algunos temas que lo van a hacer ustedes en los diferentes grupos del seminario. Correcto, por ejemplo, el SINADEF, el famoso Sistema Informático Nacional de Defunciones. Voy a dejarlo prácticamente voy solamente a mencionarlo y voy a dejar para que lo desarrollen esto en los diferentes grupos del seminario. Bien, ahí tenemos ya, entonces, si tienen si hay alguna interrupción o no me escuchan adecuadamente, por favor me hacen llegar la, la alerta, ¿no? Si no ven también la pantalla o hay algún problema, porque siempre también sucede, pues, esta cuestión de la plataforma, que unos los, lo saca de la plataforma intempestivamente, la señal de internet, a veces por eso es que es recomendable en lo que tienen algunos, yo sé que algunos viven en algunos lugares, por ejemplo, que es un poco inestable la señal de internet, traten de comunicarse, de entrar, de unirse a la sesión unos minutos antes para que puedan ir verificando la señal lo más estable posible y puedan estar conectados durante toda la clase. Muy bien, entonces ahí tenemos ya la presentación sobre el tema. ¿Cuáles son los objetivos? Hace muchos años aparece esta cuestión del certificado de función, pero también hace muchos años se simplemente sacó una guía, una cartilla de llenado del certificado de función por parte del MINSA. Esto tiene, por supuesto, orígenes anteriores y de otras instancias también, lo cual va a ser revisado y expuesto por ustedes. Em, Y comenzó simplemente a través de ese instructivo, a recomendar cómo deberíamos llenar el certificado de función.
Cada uno lo interpretaba, cada profesional médico lo interpretaba a su manera y comenzaba pues a llenar de la mejor manera posible. A veces ocurría de que no teníamos bien definida la causa de defunción de la persona a la cual estábamos certificando su muerte, porque éramos médicos tratantes o si en un hospital estábamos en el servicio donde había fallecido y no teníamos cómo organizar muy bien el certificado, la causa de muerte. Entonces se comenzaba a poner ya em, diagnósticos que efectivamente no eran ningún diagnóstico, como el famosísimo paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, paro cardiorrespiratorio es simplemente un evento final de la muerte de cada uno de nosotros, independientemente de la causa, ¿no? O sea, que muere de un balazo en la cabeza también va finalmente a morir de paro cardiorrespiratorio. Si muere de una neumonía, pues, COVID, ¿no? También va a morir en paro cardiorrespiratorio. Entonces, el poner paro cardiorrespiratorio se veía que no nos decía absolutamente nada. Entonces ya era inconsistente ese certificado, no servía para... ¿Qué cosa es lo que se hace finalmente? Se trabajan todos los certificados y de ahí salen, después de todo el procesamiento, datos estadísticos que nos van a orientar, como vamos a ver, uno de los grandes objetivos, ¿no? También de los certificados es dar datos estadísticos para poder actuar sobre el tipo de muertes que estamos viendo en una región, en una provincia, en un distrito, en toda la nación, en todo el país, ¿correcto? Entonces veíamos pues muchos diagnósticos que no nos daban sustento para poder decir esto pertenece efectivamente a tal entidad y es sólidamente puesto este diagnóstico. Entonces se vio la necesidad de capacitar, ¿no? El objetivo siempre sigue, y hasta estos años, capacitar en forma continua a los médicos. La SUNEDU, hace algunos años atrás, cuando salió la ley universitaria, se dirigió a todas las universidades acreditadas o licenciadas que organizaran cursos sobre certificado de función, para que ya ustedes desde ahora, desde su formación en pregrado, tengan la base suficiente para que puedan desarrollarla, afianzarla y ponerla en práctica cuando ya tengan ustedes cuando estén ustedes en pleno ejercicio profesional y tengan en algún momento, estoy seguro que casi todos, en algún momento de ejercicio profesional vamos a tener un paciente fallecido y vamos a certificar su muerte, vamos a tener que llenar el certificado de función. Entonces tenemos que hacerlo de la mejor manera posible, con la calidad al 100% en el certificado, para que ese documento sea parte de una base sólida de datos estadísticos, para que sirven probablemente los trámites de la familia, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos aquí, los grandes objetivos de revisar esto con el certificado de función es capacitar a los médicos, en este caso ustedes futuros médicos, para el registro adecuado de la causa de muerte, mejorar la cobertura o proporción de la población cuya muerte es registrada, también de igual manera, ¿no? Antes no se tenía un subregistro, porque evidentemente en los sitios muy alejados donde no hay médico hasta ahora, en muchos lugares que están sin médico, ¿no? Pero, un minutito, por favor, me esperan y estoy en la materia.
Muy bien, ok, gracias por la espera. Entonces tenemos mejorar la cobertura. ¿Por qué? Porque había sitios en que no hay hasta ahora, y hay quizás la intención también de todo el aparato organizado de atención en salud es coberturar lo mayor posible para la atención y por supuesto cubrir estas situaciones de fallecimiento en que y sean debidamente registradas las muertes de cualquier ciudadano a nivel del país. Pero entonces la cuestión también en esto es mejorar la cobertura, ¿no? En la cual llegue la presencia del médico y con eso está garantizado también de que las muertes deben ser registradas por estos médicos adecuadamente, ¿no? Que no haya un subregistro. Eso sería un poquito la interpretación de, esta, de este objetivo de mejorar la cobertura. Mejorar la calidad de las calificaciones de las defunciones, lo que mencioné a la presentación del tema, ¿no? Tener claramente la concepción del diagnóstico, que parte del conocimiento y del raciocinio sobre el evento fisiopatológico que lleva a la muerte de la persona. ¿Correcto? Si uno revisa la historia clínica y va enlazando todos los diagnósticos o impresiones diagnósticas, va a llegar a establecer las causas de muerte que vamos a ver más adelante cómo se organizan. Mejorar las estadísticas, lo hemos mencionado también, la toma de decisiones a partir de esas estadísticas, ¿correcto? Para poder mejorar la situación de salud a nivel del país. La planificación, ya son decisiones, ¿no es cierto? De tipo operativa, de tipo política, ¿ok? Entonces, un ejemplo, ¿no? Lo del SINADEF. Ustedes saben que hace algunos meses estuvo una gran polémica entre los últimos meses del año pasado, los primeros meses de este año. ¿A qué aterrizó todo este tipo de problemas? Saben el problema, ¿no? O sea, saben la situación. Se decía que tenían solamente 50.000, 60.000 muertos. Y el SINADEF informaba que había 150.000, 160.000. Tuvo que nombrarse una comisión para que evalúe todo este tipo de situaciones. De expertos, ¿no? En epidemiología, en estadística, en la parte clínica, ¿correcto? Y aquí se llegó a la conclusión que efectivamente los datos del SINADEF eran precisos, o menos los más precisos, y se tuvo que analizar todos los certificados de función, ¿correcto? Entonces ya había un trabajo previo de recomendar el llenado de la mejor calidad posible de cada certificado. Y eso sirvió. Entonces eso se estudió, se evaluó los miles de certificados, claro, con ayuda también de informáticos y todo un equipo sólido para esto. Y se llegó a la conclusión que efectivamente esas cifras de INADEF eran correctas, ¿no? Entonces, ¿cuántas muertes realmente por COVID teníamos? Perdón, casi, sí, pues casi 3 veces más de lo que decía oficialmente el gobierno. Y ahora ya se sabe que ya nos estamos acercando pues a los 200.000 muertos. Como siempre, ¿cómo se llama? Las estadísticas y los premios nefastos para nosotros nos estamos convirtiendo en casi el primer país, un campeón de muertos por COVID a nivel mundial. ¿Debido a qué? A justamente esta revisión de los certificados y ya con el sistema informático que realmente se estructuró ya hace muchos años atrás y que está sirviendo para tomar este tipo de decisiones, ¿no? Entonces, y se mantenía a través de los meses, ¿no? Que la cifra era mucho menor, entonces se dio cuenta pues de que se estaba evaluando inadecuadamente los datos que tenía el MINSA. ¿Correcto? Entonces ya estamos viendo o vislumbrando qué tan importante es este papelito, este documentito, que no solamente sirve pues para decir de qué se murió la persona, registrarla en el RNIE, que sirva para la partida de defunción, para situaciones civiles como herencias, que vamos a ver más adelante, que es importantísimo también, sino más que nada para manejar las situaciones y evaluar la situación de salud en nuestro país, saber de qué se está muriendo la gente. Pero si no ponemos buen diagnóstico, vamos a volver ese certificado inconsistente, no nos va a dar una buena información, entonces por lo tanto no vamos a llegar a esclarecer bien la situación por la cual está pasando la salud en nuestro país porque no estamos registrando adecuadamente los datos. Ustedes saben que en toda esta cuestión, y más en cuestión informática,
las máquinas arrojan una información de calidad dependiendo de lo que se introduzca, pues la data que se introduzca. Si es de mala calidad, no vamos a pedir estos resultados finales de calidad excelente, ¿no? También saldrán datos malos, ¿no? Inadecuados. Certificado de función es una importante responsabilidad del médico. Los médicos fuimos entrenados para tratar pacientes y salvar vidas. Hacer un correcto llenado de certificado de función es un acto médico, ¿correcto? Y por lo tanto debemos tomarlo así, con suma responsabilidad y poner esos 5 sentidos en qué es lo que vamos a escribir ahí, no solamente para salir del paso. Los datos captados de los informes estadísticos de función general ayudan a gerentes de salud, a, a las personas que están gerenciando, que están gestionando, ¿no? Para, como se dijo en el diapositiva anterior, tomar decisiones y encauzar la evaluación de este tipo de certificados. Acá ponemos una situación en un caso simulado, ¿no? Debemos tener buena información para tomar una acción determinada. Y la acción es certificar la defunción y poner los datos que exige este certificado, ¿no? En la escena, ¿no? Simulada, 2 horas después de ocurrir una muerte en un hospital. Bueno, ¿cómo voy a completar ese certificado de función? Le pregunto a un médico al otro. Este paciente tenía muchos problemas de salud, yo nunca lo atendí, pero ahí tiene la información, ¿no? Por eso es importante también, y vamos a ver en su momento oportuno, y siempre se va a recomendar a través de todo el curso también, que el documento sumamente importante para nosotros es la historia clínica. No es un papelito más que hay que llenar con garabatos, ¿no? Y vamos a poner una serie de abreviaturas que nadie entiende, o el turno que viene, los médicos que toman la posta después de la guardia o en la atención de servicio, no entienden ni papa, ¿no? Entonces debemos también hacer nuestro mejor esfuerzo y ustedes tienen que hacer su mejor esfuerzo en estructurar una historia clínica completamente legible, transparente. Ahora que ya hay la posibilidad de desarrollar en muchos centros hospitalarios la historia clínica digital, bueno, ya al menos terminamos en esos lugares con la famosa o con la fama nefasta de letra de médico, ¿no? Que en muchos casos ni el mismo médico que le escribe puede leerla ni entenderla. Bien, entonces la doctora le responde, sí, lo sé, siempre ocurre lo mismo, escribe paro cardiorrespiratorio, lo que decíamos, ¿no? O sea, para salir del paso, no se le toma importancia, bueno, pon paro cardiorrespiratorio y listo, ¿no? Antes se creía, pues, definitivamente que el médico era un dios o semidios de la medicina. Lo que decía el médico era una santa palabra, nadie lo ponía en duda, ¿correcto? Y hay del que dudara de la palabra del médico. Pero en el transcurso de los años, en el avanzar de la ciencia médica y sobre todo de la relación como personas, primeramente, que debemos tener respeto, y la relación médico-paciente, en la cual se fundamenta el acto médico, ha cambiado enormemente. Ya no es una relación de verticalidad, no se le mira al médico como el gran pues, personaje ataviado en su saco blanco, en su bata, en su mandil, y era algo, pues como digo, nosotros estábamos, el paciente era sorprendido, ¿no? No podía ni siquiera mirarlo a los ojos al médico, hay de poder refutarle lo que decía. Los tiempos han cambiado muchísimo. Ahora el paciente te discute su diagnóstico por los avances técnicos, la internet. Tú le das un diagnóstico a un paciente y si ese paciente medio pues, obsesivo va y te busca y a la cita siguiente, a la consulta siguiente te trae información que muchas veces que tú desconocías y a veces una información de calidad. Entonces debemos estar mejor preparados, nos exige estar mejor preparados en ese tipo de situaciones. Por lo tanto, entonces esta escena ya no debe repetirse. Hay una serie de documentos que han sido ya normalizados por el MINSA, como esta, por ejemplo, directiva administrativa, ¿no? En el año 2016, han salido ahora, última creo también, en la cual se establece el procedimiento para la certificación de defunciones y se oficia el sistema y documento certificado de defunción que emite el médico. Siempre han salido resoluciones a nivel del país y basadas, por supuesto, en recomendaciones de documentos también que vienen de organismos supranacionales como la OMS, la OPS. Siempre salen directivas de
acatamiento obligatorio por el ente rector de todo lo que es salud a nivel del país, que es el Ministerio de Salud. Y este es un ejemplo de un documento oficial, el cual se recomienda una serie de cosas. Esto sale anexo también, como les dije hace un momento al inicio del tema, cartillas o guías de llenado, como deben hacerse, inclusive se dan ejemplos de lo que debe hacerse correctamente y lo que no debe hacerse, lo que no debe ponerse. La utilidad del certificado de función, como decíamos también a la entrada del tema, tiene una utilidad, ¿no? O para qué nos sirve. Desde el punto de vista legal, la muerte se registra correctamente en el RENIEC. En el RENIEC, que es el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, correcto, entonces fallece la persona, se otorga el certificado de función por el médico y el familiar registra la defunción. Y eso sirve para una serie de acciones de tipo legal en la parte civil, por ejemplo, trámite de la herencia, ¿no? Con estos documentos ya registrados, trámite de sucesión intestada, que se llama, cambio de estado civil del superviviente, ¿no? Del familiar, por ejemplo, el esposo o la esposa tiene que cambiar al estado de viudo, ¿no? Y eso sirve para una serie de trámites también, ¿cómo se llama?, posteriores a nivel de personal y de diversas instituciones. Por ejemplo, tramitar, vamos a suponer, pensiones de orfandad por los hijos, pensión de viudez, ¿no?, por el cónyuge que queda viudo. Entonces, esto, claro, no repercute en lo que se pone en el certificado, pero sí, esto está siendo mucho mejor ya ejecutado, porque antes había, como les mencionaba, un subregistro, en sitios sobre todo alejadísimos. Antes, cuando no existía el RENIE, ¿dónde se registraban los certificados de función? En las municipalidades. Imagínense, pues, ¿no? Muchas municipalidades que funcionan un desastre, ¿no? Entonces se perdían los papeles físicos, porque antes no había tampoco muy desarrollados sistemas informáticos. El familiar se olvidaba de llevar a la municipalidad, no se registraba la defunción, y eso en cantidades, pues, gruesas, ¿no? Entonces había un subregistro. Y por supuesto, se trababa todo este tipo de trámites, ¿no? Y lo primerito, y se pone acá como último, pero no por ello deja de ser importante, pero el último punto en este acápite es lo primero. Y el cadáver no puede ser ni enterrado, o sea, no inhumado, no puede ser cremado. No se puede mover el cadáver de donde está si no cuenta con un certificado de función. Ese es el punto fundamental. Los servicios funerarios, la funeraria, todo, se encarga de mover todo eso siempre y cuando haya un certificado de defunción. Si no, no se mueve el cadáver para nada. ¿Cómo se llama? Se convierte en un obstáculo esto, desde el punto de vista legal y documentario. Entonces, murió pues un familiar, mi abuelita, mi abuelito, qué sé yo, o sea, la persona que fuere, tiene que haber un certificado de función para enterrarlo. Es una muerte natural, la familia decidió, o el familiar dejó como última voluntad de que se incineraran sus restos. Tiene que haber un certificado de función. Y es más, vamos a verlo en la clase de necropsia. Además del certificado de función, tiene que haber un certificado de necropsia clínica, más aún si muere por causa externa, ¿no? Tiene que haber un certificado de necropsia médico legal, ¿correcto? Entonces, miren lo importante de esa documentación. Con respecto a salud pública y a la parte epidemiológica y estadística, lo ya mencionábamos, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la utilidad del certificado de función? Para hacer una vigilancia epidemiológica y activación de la respuesta. Pero esto depende de la calidad que tengan esos documentos, lo que se ponga ahí, que realmente sean los diagnósticos correctamente puestos ahí. Entonces eso no va a reflejar una realidad en cuanto a la evolución de las enfermedades, ¿no? Nos va a decir las famosas enfermedades emergentes, o si se sigue pues manteniendo que una de las principales enfermedades por las cuales se mueren las personas en la parte, digamos, natural es la tuberculosis, en los niños cómo va la cuestión de la neumonía, toda una serie de opciones. Vemos eso a través del análisis estadístico de certificado de función y de la calidad del diagnóstico que se ha puesto ahí.
sirve para describir la situación de salud en un país, en una región, ¿no? O en reparticiones más pequeñas. Hacer comparaciones y tomar decisiones, ¿no? Orientar la identificación de grupos de riesgo y poder establecer políticas públicas, programas, proyecciones. Hace muchos años, por ejemplo, acá una experiencia que vivimos un poco de cerca a nivel de medicina legal en el Callao. Ahora la mayoría de conductores, ¿no? Ya sea automóviles, transporte urbano, ¿no? Le tienen temor de entrar al Callao por la alta tasa de colocación de papeletas, ¿no? De tránsito, ¿no? Porque antes era pues terrible y había una tasa de muerte por accidente de tránsito enorme, ¿correcto? Entonces se decidió intervenir en ese sentido. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Si el Callao no es tan grande, no es una metrópoli que podamos, pues, que se puede esperar que se nos salga de las manos el manejo de esto. Tiene vías troncales con avenidas conocidas, avenidas, girones más pequeños en los cuales se puede regular todo esto. Y entonces se decidió a nivel de, inclusive antes que existieran las regiones, ¿no? Las municipalidades tomaron la batuta y dijeron, no es posible que hubiera tanto muerto por atropellos, ¿no? Por choques. Entonces comenzó a analizar todo. ¿A partir de dónde? De los certificados de defunción. Digamos, activó la alerta de que algo estaba sucediendo ahí. Entonces, ¿por qué motivo? Se verificaron exactamente los diagnósticos, la mayoría eran correctos, tratando de desechar un poco los famosos paros cardiorrespiratorios, y comenzó ya a estudiarse, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Llegó la primera conclusión, no hay una señalización correcta de las vías, lo cual hace que los choferes se desplacen a altas velocidades, no hay una semaforización adecuada, eso contribuye al caos, ¿correcto? No hay una adecuada vigilancia policial para prevenir, sobre todo en centros, en lugares de mucha mayor concentración digamos, de vehículos, ¿no? Motorizados. Entonces, una serie de cosas. Se sacó esa conclusión del análisis profundo situacional y comenzaron a corregirse. Decisión política. Ah, municipalidad a nivel del Callao, y eso lo transmitió a través de las municipalidades distritales. Se tomaron acciones, se llevaron a cabo semaforizaciones en puntos críticos, señalización, los famosos arcos de control de velocidad, ¿no? Entonces ya comenzó a haber, efectivamente, ¿no? La idiosincrasia de nosotros es pues que estén detrás de nosotros con el látigo para corregir muchos de nuestros hábitos, de nuestros malos hábitos, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Sigue implementado esto de las fotopapeletas, ¿correcto? Hay cámaras en los cruces importantes de avenidas, te paras sobre el crucero peatonal, pop, foto y te llega a tu casa. Multa. Entonces hay que aprender a respetar, las normas no están por gusto. Desde ese simple hecho, ¿cómo se llama? Te estacionas en un lugar no autorizado para ello, también fotopapeleta o intervención de la policía de igual manera. Entonces, todo esto a través de pocos meses en ese entonces que les menciono de esta experiencia, llevó a que el número de muertes por eventos de tránsito disminuyera drásticamente. Entonces, se ve, ¿no es cierto? La realidad nos dice una cosa y después de intervenir en esa realidad, producto del análisis de los certificados de defunción, se analiza, se aplica esto, se toman decisiones de toda índole, política, operativa, ¿correcto? Pero lo primero es la política, porque eso te va a dar presupuesto para la materia prima, para señalización, se van a adquirir semáforos, vas a reorganizar el número de policías para control de tránsito, ¿no? Aparentemente son cositas que no parecieran muy significativas, pero sí son. Pero al final el resultado es altamente positivo. Correcto, entonces hay que planificar, monitorear y evaluar las intervenciones en salud pública para que se mantengan en el tiempo. El famoso
la famosa palabrita, ¿no? Que sean sostenibles en el tiempo, la sostenibilidad de las decisiones y de las acciones operativas. Y luego en la parte administrativa clínica, vigilancia de calidad en atención en hospitales, ¿no? Y es donde más, en centros asistenciales, donde más se emite certificado de función. Ahora la recomendación pues de la SUNEDU, de ella del MINSA, es que se sigan haciendo cursos, se siga haciendo revisión, actualización de guías de prácticas clínicas, para ir mejorando cada vez lo que se pone como diagnóstico de causa de muerte en los certificados. Lineamientos generales para los médicos con respecto al certificado de función, constatar la defunción, completar personalmente el certificado de función. Esto mucho cuidado también, ¿no? No llenar los famosos certificados de favor, ¿no? Mira, se murió mi abuelita, se murió una sobrina, familiar, mira, acá tengo ya organizados los certificados, podrías tú, en todo caso, certificarlo todo. Eso ha acarreado muchos problemas que han llevado a situaciones legales serias para los colegas. Uno tiene que constatar, por ahí viene la palabra, constatar el fallecimiento. El constatar significa estar delante del fallecido, examinarlo y seguidamente examinar toda la documentación. ¿Correcto? Entonces, utilizar lo que dicen, toda la información disponible sobre la persona fallecida, revisar la historia clínica completa, hospitalización, etcétera, etcétera. Exámenes sociales, todo lo que estamos acostumbrados a revisar. Emplear letra legible, o otra vez la recomendación que les di hace unos momentos, terminar con la fama de letra de médico. Y ahí tiene la fotito, ¿no? Con la justa se puede más o menos entender lo que he puesto acá, ¿no? Una pésima caligrafía, ¿no? Y aseguro que entre ustedes se conocen quién tiene una mejor caligrafía y ortografía, ¿no? Y quienes, pues, no son capaces de entender su propia letra. ¿No? Teníamos un colega, por ejemplo, que tenía que andar con muchas veces ya sabían, le traían la documentación, y el administrativo que traía la documentación la traía con una lupa para que él pueda examinar al detalle todo lo que había puesto y se demoraba para reconocer su propia letra. Entonces no lleguemos a ese ejemplo que puede ser jocoso o a veces imaginario, pero no es así. O sea, yo lo he vivido de cerca con estos colegas, ¿no? Y bueno, colegas sobre todo, que bueno, ya falleció hace un buen tiempo, pero él mismo ya pues, tenía que revisar documentos, cargaba finalmente con su lupa para poder revisar que lo había puesto. Imagínense, si él mismo no lo entendía su letra, menos otras personas. Lineamientos generales, no hacer alteraciones, tachaduras, lo que se recomienda en todo documento, sobre todo si es oficial, pues, ¿no? Si es de esta importancia. Verificar exactitud de los datos, de identificación, incluyendo la forma correcta de escribir el nombre, ¿no? Para eso tenemos, siempre es necesario, en la medida de lo posible, tener el DNI, ¿no? DNI o algún otro documento de identidad, donde diga exactamente, pero más que nada el DNI, porque sobre eso se va a mover todo lo siguiente. O sea, si hemos estado acostumbrados a llamar a una persona con sus dos nombres y finalmente nos descubrimos que en su DNI tiene un solo nombre, pues ese es el dato oficial que va a tener que colocarse en toda documentación que se genere. Porque si yo le pongo los nombres, se lleva el certificado de función u otro documento que se llene, se dan los trámites subsiguientes y en algún momento puede ser observado ese documento, porque tiene dos nombres. Pero si conocían así, siempre se ha puesto así, o algún otro papel, otro documento están puestos los dos nombres, pero acá el DNI dice que tiene un solo nombre. Y esa es la identificación oficial, esa es la identidad oficial de la persona. Evitar abreviaturas o siglas, eso siempre se recomienda, porque este documento no solamente va a caer en manos de otro médico, no solamente lo vamos a manejar en el gremio médico, profesional de la salud, ¿no? Y abreviaturas o siglas a veces se confunden. Hay algunas abreviaturas o siglas que significan lo mismo, pero son entidades, o sea, en entidades diferentes se utilizan las mismas abreviaturas, ¿no? Por ejemplo, IRA, IRA, ¿no? Puede ser infección
respiratoria aguda, pero puede ser insuficiencia renal aguda también. Y yo puedo, si lo veo ahí, puedo interpretarlo. Claro que me daré cuenta revisando la historia y todo eso, pero no nos cuesta nada describir la patología con el nombre desarrollado, sin tener necesidad de recurrir a siglas o abreviaturas. ¿Correcto? No podemos dar la licencia de manejar algunas, pues, pero hay algunos colegas que ponen puras siglas, puras abreviaturas en todo, su evolución, entonces ya uno comienza a entrar en la duda, ¿no? O a veces hay entidades que se les conocía con unas siglas en un determinado tiempo y después han sido cambiados, por ejemplo. Entonces eso también igual, ¿no? La interpretación que se da, no debemos dar margen a la interpretación, sino leer directamente lo que es y se describe ahí por completo. Y luego ya ir elucubrando las causas de muerte, ¿no? Determinar la secuencia lógica de las causas de muerte. Siempre, y vamos a ver más adelante, la muerte de una persona comienza con un punto de partida. Un punto de partida que va a generar toda una cadena de eventos fisiopatológicos, ¿correcto? Que van a ir pasando como cascada o como cadena, como eslabones, ¿no? Y vamos a ver más adelante que tienen tres niveles, tres eslabones o tres tipos de causa de muerte, comenzando con el primer evento fisiopatológico. Vamos a ver, ¿no? ¿Cómo se llaman las diapositivas siguientes? Evitar la notación de causas mal definidas, ¿no? Con esto de paro cardiorrespiratorio, hemos dicho, ya nos da una enorme satisfacción que cuando revisamos ya documentación de defunciones, ya prácticamente en los últimos años ya nos está viendo ese diagnóstico, ¿no? Pero hay que trabajar más para precisar mucho mejor la causa de muerte. Emplear en caso de que proceda los apartados especiales, hay apartados en el certificado, ¿no? Sobre muerte de mujeres en edad fértil, si hay una muerte de tipo accidental violenta, que en general se le llama muerte por causa externa, eso definitivamente nos exime a nosotros, a los que trabajamos en la parte clínica, o a los que trabajan, porque bueno, yo trabajo en la parte básicamente médico-legal, tanatológica, cuando hay una causa de muerte externa, ¿correcto? Y en general violenta, muerte por arma de fuego, por arma blanca, por hechos de tránsito, en los cuales se inicia una investigación sobre un presunto delito para establecer responsabilidades penales. Esa defunción no debe ser, ¿cómo se llama esto?, certificada por un médico, sino por un médico clínico o debe ser certificada o debe derivarse a los médicos legistas. Debe inmediatamente ponerse en conocimiento de la policía y la policía pondrá en conocimiento de la fiscalía, del ministerio, o sea, de representantes del Ministerio Público, para que se tomen las acciones legales correspondientes. Entonces, ante una muerte violenta, el certificado de función tiene que ser generado por la parte médico-legal. Eso es así de claro. O sea, hay una muerte, por ejemplo, ingresan a un servicio de emergencia, un baleado, ¿no? Que se hacen todo para salvarle la vida, estabilizarlo, operarlo, todo. Lamentablemente, si las lesiones eran muy graves y definitivamente muere la persona, ¿qué tienen que hacer ahí? No hay que certificar la defunción, tiene que recomendarse que vaya a necropsia de ley, necropsia médico-legal. Y el médico legista, después de la necropsia, él certificará la defunción y llenará correctamente el certificado de defunción. Hay un formato que ya viene con recomendaciones internacionales, de hecho, y ya se ha ido adaptando. Aquí esto vamos a ir viéndolo en los diferentes grupos de práctica para poder ya internalizarlo y familiarizarnos un poco más, ¿no? Estándar internacional para certificación de defunciones, la clasificación internacional de enfermedades, CIE, ya estamos con el 10, 11, ¿no? Su versión original fue propuesta por la OMS para causas de muerte y posteriormente se le amplió para morbilidades, ¿no? Hay que escoger solo las enfermedades definidas o circunstancias de accidentes.
Inclusive últimamente con esto del COVID ha tenido que incorporarse algunos códigos, algunos diagnósticos con respecto al COVID, ¿no? Porque también ahí estábamos un poco desarmados ante eso, ¿no? ¿Qué diagnóstico ponemos? Porque todo diagnóstico efectivamente tenemos que tratar de hacerlo en lo posible, en lo posible digo, ¿no? Porque a veces no tenemos a la mano, no tenemos pues mucho menos en la cabeza la infinidad de diagnósticos y sus códigos, básicamente, ¿no? Pero ya si es un hospital, un centro organizado de este estilo, sí lo tiene, correcto. Si fuera, digamos, en algunas otras circunstancias, uno llena básicamente el diagnóstico y ya la calificación ¿cómo se llama? La codificación ya es llenada justamente en el RENIEC y una vez que se pase al MINSA esta data, hay personal codificadores que le llaman, ¿no? Que ya codifican exactamente lo que uno ha puesto. Por eso más aún es necesario que uno ponga un diagnóstico certero, correcto. ¿Ya? Ahora, si conoces, pones tu certificado, tu diagnóstico y conoces el código, mejor aún. Correcto, a ver. El MINSA cuenta con funcionarios denominados codificadores, lo que mencionaba. Ya nos hemos adelantado esto, ellos son los que van a finalmente a darle el código que figure en el CIE, ¿no? En la clasificación internacional de enfermedades. Entonces, si conocemos las dos cosas, llenamos adecuadamente con letra legible, y bueno, ahora el SINADEF ya nos releva un poco de la, de la fama de la mala letra, y ya llenamos de frente en nuestro computador o directamente en nuestro teléfono. Esto, pero tenemos que llenar exactamente la causa bien definida. Además de definir bien la causa, conocemos el código, la rellenamos y ambos datos tienen que ser correctos. Mejor aún todavía. Y vamos entrando ya a las definiciones sobre lo que es, ¿no? Defunción y causa de defunción. La defunción está catalogada como desaparición permanente de toda evidencia de vida en cualquier momento después de ocurrido el nacimiento. Causas de defunción son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones, ¿no? Acciones externas, que produjeron la muerte o contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones. Y aquí está el punto de partida que les mencionábamos. ¿Ya? La primera, la base, ¿no? Si no tenemos bien definido esto, nos vamos a ver en problemas para ir desarrollando las siguientes causas de muerte. Tenemos que tener claro el punto de partida de la muerte de la persona, que se llama causa básica de la defunción. Es la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal. Debemos tener la capacidad para detectar, para cuadrar bien y comenzar a tener una buena base de desarrollo llenado del certificado si definimos bien, muy bien la causa básica de la función. Esto lo vamos a entender con las definiciones posteriores y los ejercicios que vayamos viendo acá. Y mucho más con la profundización en el desarrollo de los seminarios en los diferentes grupos. Esta es la parte del certificado que corresponde al llenado de las causas de defunción. Existen tres causas, vamos a ir adelantándonos un poquito, por acá debe estar. Este es el formato, pero el formato antiguo, el formato físico, ¿no? El formato actual del SINADEF recoge gran parte de esto, ¿no? Pero ya en formato digital, ¿no? ¿Qué debemos tener para el SINADEF? Punto de partida fundamental es el DNI, ¿no? El DNI para colocar, primero estar registrados en el DNIF, eso lo van a mencionar en los seminarios, estar debidamente registrados como usuarios, correcto, y de ahí tenemos un usuario, una contraseña, como muchos sistemas, y entonces, ¿qué diferencias fundamentales y de ventaja de evitar evitar la falsificación
o la extensión irregular con respecto a este formato físico que ya prácticamente ha caído en el desuso, ¿no? Hay formatos físicos de SINADEF, de certificado ¿cómo se llama? Del certificado de SINADEF, pero que también se usan en condiciones muy, muy especiales, ¿no? Donde no hay conexión de internet, donde hay dificultad en no tener una impresora, ¿no? Y sobre todo, básicamente, porque el sistema informático es basado efectivamente en ingresar a la internet, conectarnos con la base de datos de RENIEC y MINSA, tener nuestro usuario, nuestra contraseña y podemos nosotros entonces ir llenando el formato que aparece en la pantalla de nuestro teléfono, de nuestra laptop, de nuestro PC. Pero hay muchos sitios que ofrecen ese obstáculo, ¿no? Que no tienen conectividad. Entonces ahí es donde se recurre a formatos físicos, pero ya no este. Por ejemplo, el formato este de aquí era falsificable, se ha detectado en muchos casos, porque simplemente, ¿qué ocurre? Se pone la firma y el sello del médico, ¿no? Muchos sellos eran falsificados, las firmas, mientras uno iba a llevarlo para corroborar si era su firma o no era su firma del médico, pasaba mucho tiempo, no se hacía. En cambio, ¿cuál es la diferencia con el CINADEF? Es un formato virtual que uno lo llena con todos los datos correspondientes, que tienen gran similitud con este que se muestra, y finalmente se imprime, ¿no? Se imprime y tiene un espacio para la firma, el sello y para la huella dactilar del médico. Entonces eso le confiere ya también mínima posibilidad de ser falsificado. Además que ya queda registrado, tan luego uno lo llena y lo cierra, queda registrado en la base de datos del RENIEC. Eso ya es, solamente se pueden modificar algunas cosas con respecto al diagnóstico, todo, pero ya con respecto a la identidad del fallecido. Y si uno ya certificó que realmente se murió esa persona, tiene que por eso estar seguro que es la persona que tengo yo al frente, ¿no? Que tengo ahí en la camilla, en la cama del hospital, etcétera. Pues tenemos que estar seguros de la identidad de la persona. Eso queda ahí, ya cerrado. Entonces, a veces ya no es tan necesario. Antes, como les decía yo, se perdía información porque este papelito que vemos aquí, con este formato antiguo, no era llevado en la municipalidad cuando era el caso, y mucho menos cuando ya apareció el RENIEC, no lo llevaban al RENIEC. Se quedaba por ahí, lo perdían, no se deterioraba, entonces esa muerte no era registrada oficialmente. En cambio, ahora en SINADEF, así no lleve el documento familiar, ya está llenado en línea y está el dato ahí. Correcto, entonces sobre eso ya se puede trabajar porque ya está registrado. Lo que se hace simplemente cuando el familiar lleva el formato impreso es verificar efectivamente la firma del médico, la huella, la corroboran y se le da un cierre definitivo. Y eso genera ya la partida de defunción para todos los trámites posteriores que hemos mencionado, ¿no? Eso ya es interés de familiar, pues, porque si no lo hace, no va a poder tener herencia, no va a poder, ¿cómo se llama?, cobrar seguros, etcétera, 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 ¿no? Pero el dato estadístico ya se tiene registrado, esa es la gran ventaja, ¿no? Lo que antes no, con este formatito físico era un subregistro tremendo que se tenía. Pues bien, entonces eso ya va a desarrollarse con mayor profundidad. Parte del certificado ya un poco hemos visto, parte 1, parte 2, ¿no? La parte 1 incluyen, aquí vamos a verlo, bueno, aquí está, ¿no? Para no hablar sobre situaciones gaseosas, sino directamente en la parte que corresponde al formato, ¿no? Esta parte que se organizan las causas de muerte, ¿no? Tiene 4 líneas para reportar la secuencia de eventos que llevaron a la muerte, ¿no? Tiene 4 líneas, necesariamente en forma obligatoria deben llenarse en casos muy excepcionales hasta una sola línea, que es esta la que no debe dejar de llenarse, la asignada con la letra A, ¿no? Con la ítem A. Lo mínimo es una línea y lo estrictamente necesario serían 2.
que sería la causa de muerte final o terminal y la causa básica, que no debe faltar eso. Inevitablemente tiene que estar puesta la causa básica. Vamos a ver más adelante también algunos ejemplos, ¿correcto? Y si podemos organizar en 3 líneas, ¿correcto? Mucho mejor, porque acá se van a definir lo que vamos a ver en esta diapositiva. Son 3 causas de muerte idealmente que tienen que estar registradas. La causa básica, ¿correcto? La causa denominada tiene algunos sinónimos, ¿no? Subyacente, intermedia o interviniente. En la usanza médico-legal o médico-forense, mayormente usamos esta causa intermedia, le decimos, ¿no? La primera, la causa básica, la intermedia y la causa inmediata, directa o final. Es el evento final que llevó, no paro cardiorrespiratorio, porque eso, como digo, no es un diagnóstico que se aplique en forma específica, ¿no? Todos vamos a morir en paro cardiorrespiratorio, ¿no? Sino es el evento final, el diagnóstico final, ¿no? Por el cual, acto seguido, se complica todo, entra colapso y viene el paro cardiorrespiratorio y muerte de la persona, ¿no? Entonces son tres causas que tienen que estar llenadas en forma secuencial. Por eso es importante definir. Si yo he sido el médico tratante, ya tengo claras las cosas. Si no he sido el médico tratante, el médico de servicio, tengo la historia clínica y puedo comenzar a organizar ahí. Pero eso necesito yo tener una información también fidedigna, bien organizada en la historia. ¿Ok? Pero eso es importante. Revísenlo bien estos conceptos. Causa básica es el punto de partida. Si nosotros somos capaces de identificar y plasmar en el certificado la causa básica, el punto inicial, van a ir saliendo las otras como una cascada. Una cosa me lleva a la otra. Y de esta segunda me lleva a la tercera, que es la causa final o directa o inmediata. Y esto es lo que está definido en estas diapositivas, ¿no? Quedémonos con ese concepto entonces. Punto de partida, causa básica. Punto de partida fundamental, ¿no? Evento fisiopatológico, diagnóstico de comienzo de todos los eventos posteriores que llevan a la muerte de la persona. Viene la causa intermedia y la causa final. Con la práctica de ello, vamos a ver más adelante y en los seminarios, vamos a ir ya entrando en confianza y poder ya tener un hilo de raciocinio para llenar esto. La pregunta más importante uno debe hacerse, es lo que está mencionando aquí, lo que hemos dicho. ¿Bien? La causa de función que estoy escribiendo podría ser resultado de alguna otra condición. Si es así, busque la causa de función originaria. Escriba la causa básica de función, ¿no? Es como una cascada, ¿correcto? ¿Qué comenzó? ¿Qué lo trajo a ese estado de este paciente? ¿No? Y esto lo llevó a un segundo nivel, ¿a través de qué? ¿De qué evento? ¿De qué diagnóstico? Y este segundo diagnóstico lo llevó a la causa final. ¿De qué manera? ¿Cuál otro diagnóstico podemos ir colocando ahí? Y luego existe el otro ítem 2 en números romanos, que son las causas contribuyentes. Ya lo dice, la siguiente decisión se refiere al registro de otras entidades que hubieran contribuido al proceso, que no están relacionadas directamente con la causa directa de la muerte, la causa final, sino que pueden haber contribuido. Con unos ejemplos ya se va a aclarar esta situación. Los siguientes ejemplos, ahí estamos justamente en ello. ¿Ya? Caso 1, por ejemplo, mujer de 50 años que fue admitida en el hospital vomitando sangre, fue diagnosticada con hemorragia por varias esofágicas. La investigación reveló hipertensión portal. La mujer tenía una historia de infección por hepatitis B. Días después, ella murió. ¿Cómo deben organizarse las causas? Analizar. ¿Qué fue lo primero? Lo primero, definitivamente, fue la aparición de la hepatitis B.
¿cierto? Causa básica. Acá existen inclusive, miren, no 3, sino 4, porque el caso lo da, ¿no? Pero como digo, no nos preocupemos en que ya tengo que llenar ya todas las líneas. Un certificado bien llenado puede abarcar 3 líneas, ¿no? La A, la B y la C. Siempre la línea inferior va a la causa básica. Aquí en este caso hay 4. Causa básica de la muerte, hepatitis B. ¿Esta hepatitis B a qué llevó? Ahí está la línea de cascada, a la cirrosis hepática. Eso lo conocemos fisiopatológicamente. ¿Y esta cirrosis a qué lleva? ¿Cómo se complica en el tiempo? Lleva una hipertensión portal. Y la hipertensión portal, si es un cuadro que no se controla, ¿no? Mal medicado, mal llevado al paciente o descuido del propio paciente, lleva a que desarrolle varices esofágicas y estas varices esofágicas se rompen y hay una hemorragia que pueden llevar inclusive al shock hipovolémico, ¿no? Que también puede ser considerado como causa final. Pero bien, acá lo han enfocado de esta manera y está correcto. Hepatitis B, cirrosis hepática, hipertensión portal, hemorragia por varices esofágicos o varices esofágica como causa inmediata. ¿Correcto? Entonces la causa básica es esta. La intermedia, que hay 2 intermedias, podríamos reducirlo a una de repente, ¿no? Pero es válido que esté organizado así para efectos sobre todo que se entiendan desde el punto de vista pedagógico. Entonces tener claramente para llenar las 4 líneas con esta lógica, que una lleva a la otra. Vamos a ver más adelante que acá aparece una columna y que si conocemos el tiempo que se ha desarrollado entre estas, el lapso que ha pasado entre estas entidades, podemos colocarlo también. Si no lo conocemos, no nos arriesguemos a calcular ni a poner datos que son imprecisos. No lo colocamos, simplemente basta con colocar el diagnóstico bien puesto. Y aquí se explica lo que ya hemos un poco tenido la oportunidad de ir explicando en secuencia, ¿no? A ver, un minutito por favor y estoy nuevamente con ustedes.
Ok, bien, gracias por la espera. Entonces, acá tenemos un caso, un segundo caso. Un hombre tenía diagnóstico de adenoma de próstata. Adenoma de próstata presentó hipertensión secundaria a pielonefritis crónica. Desde hace 5 años fue diagnosticado con diabetes mellitus. Él muere de hemorragia cerebral. ¿Cómo organizamos las causas de muerte aquí? Punto de partida, el adenoma de próstata. No cabe otra, ¿no es cierto? No hay otra entidad que pueda explicar de forma lógica la secuencia que viene posterior, ¿no es cierto? Causa básica, inicio de enfermedad o evento fisiopatológico, así se define. El siguiente causa de muerte, planifitis crónica debido a obstrucción por el adenoma prostático. Esto lleva a una hipertensión secundaria. Y finalmente, esta hipertensión secundaria ocurre por la ruptura de vasos sanguíneos a nivel cerebral y se establece una hemorragia cerebral. Esto, como ya sabemos, fisiopatológicamente nos lleva pues al famoso paro cardiorrespiratorio. Ya no lo vamos a poner así porque ya conocemos que no se debe poner así. Bueno, entonces, el diagnóstico correcto es hemorragia cerebral. Entonces, están organizados en forma lógica, ¿no? Y como eventos fisiopatológicos que lleva uno al otro de esta manera, como se indica en el ejemplo. Esta es la explicación que hemos dado en forma sucinta. Un tercer caso, un hombre de 56 años de edad relata dolor fuerte precordial y disnea. Él muere a las 3 horas de iniciados los síntomas. Su electrocardiograma y niveles de enzima confirmaron el diagnóstico de infarto de miocardio. Hubo oportunidad de atenderlo clínicamente y corroborar la entidad que puede, por deducción clínica, haber tenido cualquier médico y podemos también inferir de que había un infarto. Pero en este caso se le atendió y se logró sacar exámenes de laboratorio que corroboraron. Y no tenía ninguna otra enfermedad. Se averiguó bien los antecedentes, no había. Entonces, este es el caso que mencionaba, que al menos en el evento que se ha estudiado, ¿no? Obedece a una causa de muerte natural y solamente existe un solo diagnóstico, que es el infarto agudo de miocardio, corroborado por exámenes de laboratorio. ¿Qué podríamos poner en las otras causas? No tenemos de dónde basarnos para poner, supongamos, no sé, se me ocurre, arteriosclerosis, por ejemplo, ¿no? Arteriosclerosis coronaria, o qué sé yo, aórtica, ¿no? Eso de qué manera lo podemos corroborar, no podemos ponerlo porque debe haber un sustento, algún examen de laboratorio, ¿no? O evidentemente si fallece esta persona, y se le somete a necropsia de ley por X motivo, y es indicada la necropsia por el fiscal, entonces ahí sí vamos a tener macroscópicamente la oportunidad de ver al momento de examinar el corazón, ¿no? La arteriosclerosis a nivel coronario, a nivel aórtico, etc. Entonces ahí sí podríamos poner en todo caso. Pero en este caso excepcional nos podemos quedar con una sola causa de muerte, que ya ha sido verificada, como digo, con los exámenes de laboratorio. Este es casi el mismo caso, pero en otro tipo de situación vamos a analizarlo. Los mismos datos, ¿no? Pero dice, acá lo ponen en negrita, el paciente muere antes de que le realicen el electrocardiograma y examen de niveles de enzima. Y se corrobora efectivamente que no había ningún antecedente patológico, al menos evidente. De todas maneras se pone esto, ¿no es cierto? Porque la clínica es la que manda, ¿correcto? La clínica es la que manda aquí. Como tenemos como una norma en nuestro proceder médico, ¿no? Para eso hemos pasado años de años con diversos cursos, medicina, semiología, medicina 1, medicina 2 y todos los demás cursos de especialidades para desarrollar nuestro criterio clínico y aplicar nuestra semiología, nuestra anatomía, nuestra fisiología
y eso nos va a llevar a una impresión diagnóstica. ¿Qué es lo que hacemos con los exámenes auxiliares? Simplemente que nos corrobore. Algunos, lamentablemente, colegas esperan los exámenes de laboratorio, los resultados de exámenes de laboratorio, para que les dé el diagnóstico. Y eso no es nada correcto. Uno ya debe tener una impresión diagnóstica cuando recibe, examina y desarrolla adecuadamente o implementa adecuadamente la historia clínica del paciente. Indudablemente que hay casos difíciles, pero aún ahí se le mide justamente la calidad del médico. Tú debes ya tener una impresión diagnóstica para justamente saber también qué exámenes de laboratorio vas a mandar para que te confirmen o si hay algún atisbo de duda, pues te resuelvan la duda. Pero no vamos a recurrir a exámenes de laboratorio para que los exámenes nos den el diagnóstico. Eso quiere decir que estamos pues perdidos, ¿no es cierto? Más perdidos que Castillo y Bellido en el actual gobierno. Entonces, por eso es que debemos tener una formación sólida en nuestros conocimientos que nos han sido transmitidos en nuestra formación que estamos caminando de pregrado. Entonces, eso es lo importante. ¿Se dan cuenta? Entonces, la clínica me dice que es una clínica típica de infarto agudo de miocardio. Eso lo pongo como diagnóstico. Y se ha corroborado que no tiene ningún antecedente, se ha corroborado con la familia, definitivamente se aleja la posibilidad de un evento traumático, ¿no? Se le pregunta si eso ha sido en la casa o llegando al hospital, a la persona que lo acompaña, cómo se ha presentado, dolor precordial, ya uno conoce también que es típico en estos eventos, entonces podemos terminar con excepcionalmente, como digo, ¿no? Esto se presenta pues muy esporádicamente en que solamente podemos concluir con una sola causa de muerte. Otro ejemplo, hombre de 23 años, saludable, fue golpeado por un camión, sufrió múltiples fracturas en todo el cuerpo, muere de choque hipovolémico cerca de una hora después de su entrada en emergencia. Primeramente, este caso debería ser derivado ¿a quién? Al Ministerio Público, porque es un hecho violento. Pero, por efectos del ensayo, en ejemplos, está tomado como válido, ¿no? Como conocemos todos esos datos, entonces organizamos la causa de muerte. ¿Ven? Aquí se reducen a tres. Ya no ponemos cuatro, sino tres. ¿Qué fue lo que inició todos los eventos? El atropello, ¿no es cierto? Si no lo hubieran atropellado, el señor o el paciente estuviera muerto de cualquier otra cosa. Pero el punto de partida, el atropello. Si es que conocemos esto, por ejemplo, nosotros en medicina legal, tanatológica, ponemos solamente suceso de tránsito o hecho de tránsito como causa de muerte, que ya está también aceptada en el CIE, no en la clasificación internacional de enfermedades, ¿correcto? Pero si conocemos, o hay en el reporte de la policía y todo que se ha atropellado, inclusive pone por un camión, pues nosotros a nivel de medicina legal no recibimos tanta información, simplemente viene del hospital por efecto de un hecho de tránsito, ¿no? O por atropello en tal avenida, todo ya, pero no sabemos si realmente pues, fue un atropello o de repente esto ha sido algún otro tipo de evento de tránsito. Muchas veces, por ejemplo, no sabemos si el que fallece simplemente pone, un accidente de tránsito ocurrió en cruce de tales avenidas. No sabemos si lo han atropellado, si él iba como pasajero, si él iba como conductor. Entonces, todas esas situaciones las desconocemos. Por lo tanto, nosotros simplemente ponemos suceso de tránsito como causa básica. Y de ahí viene ya como cascada y como explicación en cadena o aplicación fisiopatológica a los demás. Este atropello desencadenó múltiples fracturas. Esas múltiples fracturas internamente, de hecho, han hecho que sangre presentaba hemorragia y ha llegado a un shock hipovolémico. ¿Correcto? Pero en toda instancia, este caso tiene que necesariamente derivarse a la acción médico-legal, a que se haga la necropsia de ley. La aplicación, aquí el mismo lo dice, caso encaminado al médico legista, ¿correcto? Y bueno, se explica lo demás que ya hemos un poco revisado, ¿correcto? Pero mucho cuidado en eso, ¿no?
Causa externa, inclusive, o sea, casos en que no se tiene la idea, digamos, de lo que pudo haber ocurrido. No hay antecedentes patológicos, no ha sido detectada ninguna enfermedad, no hay medicación que tenga qué fue lo que pudo haber ocurrido. O sea, no se pueden llenar tampoco con suposiciones o, como le digo, certificado de favor, no, que mira, que padecía de esto, de repente muerto de esto, o el famoso aneurisma, entre comillas, ¿no? O de un infarto, ¿no? Pero sí, se desconoce. Entonces, lo recomendable aquí es poner en conocimiento de la policía avisar a la fiscalía y cerrar la necropsia para aclarar y profundizar los diagnósticos. Y bueno, aquí lo que decía, ¿no? En la columna derecha, si tenemos la información, la colocamos. Estamos plenamente en capacidad de saber cuál es el intervalo de tiempo entre una entidad fisiopatológica y la otra, la colocamos. Si no, simplemente la dejamos en blanco, ¿no? Y ya esto va a ser, perdón, este, esto, si no tenemos datos precisos, es preferible mejor dejarlo en blanco. Eh, Hay un anexo, como les digo, de lo que es la clasificación. Eso puede ser también colocado por los codificadores. No nos hagamos problema en eso. Si tenemos la información, la colocamos, teniendo conscientemente de que eso es lo correcto. Este es el intervalo aproximado de muerte, que es lo que hemos indicado en la columna derecha. Correcto. Lineamientos, envenenamientos, causas externas, cuando la muerte se produce como consecuencia de una lesión, de un hecho violento y en general de causa externa, aquí debe ser puesto en conocimiento del Ministerio Público, de la Policía en general, y la policía ya sabe cómo proceder en una investigación desde el punto de vista criminalístico para descartar toda posibilidad de un hecho violento. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración? A ver, tenemos todavía 10 minutitos ya para comenzar al menos las primeras diapositivas del tema ya que nos toca desarrollar el día de hoy. Va a quedar pendiente, pero ahí estamos cortando ya un poco la brecha para que no se nos extienda más bien y poder lograr ponernos al día en el menor tiempo posible. Estamos levantando el archivo correspondiente para que cargándolo y sobre el tema actual del día de hoy, que se refiere a el estudio de la escena del crimen, ¿no? Tener concepto de lo que es la criminalística, que se dedica esencialmente a esto. Ocurre un delito, ¿no? Hay un cadáver, una persona herida, ¿no? Que interviene en un hecho violento, entonces tiene que hacerse todo un estudio desde el punto de vista penal con intervención de la Fiscalía, de la Policía Especializada y, por supuesto, de medicina legal o medicina forense. Correcto, ¿verdad? Ahí tenemos ya en pantalla. Criminalístico, ¿cuál es el concepto? Ciencia que estudia los indicios dejados en escena del crimen, gracias a los cuales puede establecerse la identidad del autor y las circunstancias, acá falta el plural, las circunstancias que concurrieron en la perpetración, en el desarrollo del delito, en la ejecución del delito, ¿no? ¿Cuáles fueron las circunstancias, digamos, ¿no? Fue la intención del robo, fue como ahora último estamos viendo hechos violentos ligados a ejecuciones, a sicariato,
correcto, fue un hecho fortuito, un hecho accidental. Eso hay que aclararlo con la debida investigación por el área correspondiente de criminalística. ¿Cuál es el objetivo de la criminalística o el objeto? Descubrir o verificar científicamente el delito y al delincuente. ¿A qué se refiere esto? A utilizar el método científico, a utilizar instrumental, equipos, ¿no? Toda una suerte de guías o protocolos establecidos técnica y científicamente. No porque se me ocurrió a mí, no porque nos hemos reunido un grupo de peritos y hemos decidido actuar de esta manera, no, sino que eso está catalogado, perdón, eso está basado, nuestro accionar está basado en un protocolo ya aceptado a nivel de, por ejemplo, todo este todo el proceder médico legal recomendado por autores de diferentes textos, avalados por la institución a nivel nacional de cada país. En este caso nosotros a nivel del Instituto de Medicina Legal, ahí frecuentemente, y lo decíamos en, la, en los datos, por ejemplo, que se asesoran con historia de la medicina legal acá en nuestro país, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene una gerencia de calidad en la que va desarrollando toda una serie de revisión de procesos. Hay procesos permanentemente que están en revisión y están poniéndose acorde a los avances técnicos científicos de otros países que indudablemente nos llevan un poco a la delantera. Pero eso que se hace, se discute, se convoca los peritos de mayor experiencia, podemos inclusive de repente pueden concurrir peritos de fuera, debidamente acreditados, se llega a conclusiones, se llega a estructurar documentos que mediante una resolución de la Fiscalía de la Nación se ponen como valederos. Por ejemplo, la guía de revisión de lesiones en delitos contra la edad sexual. Entonces es una guía que todos los médicos legistas y también los que no lo son, por ejemplo, los serumistas pueden acatar esa guía y tienen un modelo de cómo actuar en determinados casos para que justamente todo se lleve a cabo desde el punto de vista técnico y científico. Hago yo la necropsia, ¿no? ¿Cómo detectar si esta persona que murió, por ejemplo, hace poco que se desbarrancó este ómnibus en Matucana, murieron 33 personas? ¿Cómo saber si el conductor, por ejemplo, no estuvo bajo la influencia del alcohol? Justamente se le hace una necropsia, se obtiene sangre y se manda al área de toxicología forense donde tienen equipos que están acreditados, que están con el mismo mantenimiento, que tienen oficialmente estándares de calidad y ahí son procesadas las muestras, de tal manera que esos resultados son irrefutables y se actúa técnica y científicamente, de tal manera que se descubre, se verifican los hechos, si se trata de identificación de los autores, en caso de un asesinato, en el caso de un robo, pueden detectarse huellas dactilares, se tiene todo un proceso de levantamiento de la huella, identificación de esa huella y finalmente el objetivo final es identificar al delincuente, al que actuó, ¿no? O a los que estuvieron involucrados, hasta definir su situación de tipo legal. Entonces de eso se trata. Criminalística también es una, como dice aquí, es una ciencia, ¿no? Por ejemplo, un hecho en el cual intervino personas que han utilizado armas de fuego. Existen peritos balísticos. Nosotros también tenemos algunos médicos que han seguido capacitación, pero por funciones, la Policía Nacional es la que desarrolla estas áreas básicamente criminalísticas con sus diferentes este, especialidades, ¿no? Balística, toxicología, biología. Nosotros también tenemos toxicólogos, biólogos, correcto, y ahora también el Ministerio Público ha incorporado, ante el avance de la delincuencia, ha incorporado numerosos peritos expertos, por ejemplo, en informática. Decíamos en la primera clase, ¿no? La informática ha dado un avance tremendo, ¿no? Técnico, científico. Lamentablemente muchas personas expertas en eso se dedican a cosas delictivas.
Y nosotros los peritos oficiales, lo que tenemos a cargo de la investigación y descubrir un posible delito, tenemos la obligación de estar un paso adelante de ellos, ¿no? Para poder descubrirlos y la administración de servir, poner nuestro conocimiento al servicio de la administración de justicia y que se les sancione adecuadamente. ¿Cuáles son los pilares fundamentales de la criminalística sobre los cuales desarrolla su actividad? O las áreas de estudio que le llaman también ellos. La escena, hay peritos, ¿no?, altamente especializados en estudiar la escena. Todo detalle, todo indicio, todo elemento que encontremos en escena debe ser tomado con la debida importancia. Nada deja de tener importancia. Así sea un papelito, ¿no? Papelito, un papel higiénico arrugado ahí botado en una esquina de la escena de un ambiente donde encontramos, por ejemplo, una persona agredida sexualmente, ¿no?, una niña que es violada. Ese papelito higiénico puede tener restos de semen. Y en el semen podemos encontrar espermatozoides. Y en los espermatozoides que encontramos, ADN. Entonces, eso debe ser levantado, conservado en una cadena de custodia para que llegue a los laboratorios correspondientes y podamos definitivamente entonces este, procesarlo técnica y científicamente una vez que se capture el posible autor de esa violación con una medida judicial, una orden judicial, se obtienen muestras para procesarlas en el examen de ADN, se hace la comparación con las ya obtenidas en el material de ese papel aparentemente sin importancia y vemos si coinciden, bingo, ¿no? El apagón de ese bingo, o sea, se tiene identificado plenamente al delincuente. Hay en una escena una interacción entre el delincuente y la víctima lo araña, quedan debajo de las uñas restos de piel, se recoge con la debida técnica y se es enviado también al laboratorio biomolecular y genética de nuestro instituto. Se encuentran restos de piel, células aprovechables, se saca ADN y se establece la comparación con el presunto agresor o con el presunto homicida. ¿No? Y eso contribuye, ¿no? Son exámenes importantes, vitales, y por eso debemos tener un amplio bagaje de conocimiento y ser siempre observadores, que nada se nos pase, y esos son pues los peritos, ¿cómo se llama esto?, expertos en la investigación de escena. Laboratorios, todas las áreas de laboratorio, ¿no? Menciono toxicología, biología, antropología, odontología, balística, ¿no? Todos los demás laboratorios técnicos profesionales. Y la tercera área es la identificación. No olvidemos que uno de los objetivos es identificar justamente, fundamentalmente, al delincuente, al que cometió el delito. Ocasionalmente también podemos identificar a la víctima, puede ser una persona que no tiene identificación y es un NN y tenemos la obligación de identificarlo, ¿correcto? Bien, entonces yo creo que, bueno, nos vamos a quedar en esta. Por favor, la delegada de este grupo me hace recordar que nos estamos quedando en la diapositiva número 3, para continuar la siguiente clase. Vamos a explicarlo rapidito esto. Estas son las fases que se siguen ante un evento en que implica tener el procedimiento de investigación criminalística. ¿Qué ocurre normalmente cuando hay un evento traumático o que hay un descubrimiento de una persona agredida que posiblemente esté muerta ya, ¿no? Ustedes están yendo a la universidad, cruzan un parque y encuentran a una persona ahí en uno de los jardines, ¿no? Está con manchas de sangre, cubierta, no se mueve. ¿Qué es lo que hacen? Pues evidentemente corroborar si está con vida primero, no, más aún si son ya ustedes médicos. No corroboran que no hay aparente signo de vida. ¿Quién avisan? A la policía, al serenazgo, presencia de la policía. Si hay signos de vida, indudablemente apresurar que alguien venga, ya sea la policía, el cuadro de emergencia o una ambulancia, etcétera, ¿no? Ver la manera de cómo se le presta la atención correspondiente a esta persona y se la recupera, ¿no? Si es un cadáver,
ni hablar. Ya uno hizo la corroboración, avisa a la policía, y esta es la primera fase entonces, la noticia criminal. Nos enteramos de que alguien se murió ahí, nos enteramos que alguien ha sido agredido y tenemos que brindarle el apoyo correspondiente. Avisamos a las instancias que hemos dicho, a la policía, y vienen ese personal y comprueba el hecho. Si efectivamente se trata de alguien que ha muerto por efecto de un proyectil de arma de fuego o por arma blanca, ¿no? Comprueban el hecho y entonces se constituye una segunda fase. La tercera fase, ¿cuál viene? Cuidar la escena, protección preliminar de la escena. Nada puede ser retirado de la escena ni nada puede ser ingresado. De igual manera, ninguna persona puede entrar ni salir si no se está alterando. En el lenguaje forense se dice está contaminando la escena. Y eso la policía sabe, está ya capacitada para ello, ¿no? El famoso cinto amarillo, la cinta amarilla, ellos saben cuántos metros a la redonda tienen que colocarse para proteger preliminarmente la escena. Luego viene la cuarta fase, que es la comunicación oficial. ¿A quién me comunica? Al fiscal de la jurisdicción. El fiscal de la jurisdicción analiza el caso y comienza a coordinar y a disponer que los peritos, de acuerdo al caso, se constituyan en escena junto con él. Si es un posible homicidio por un arma de fuego, tiene que ir peritos balísticos, peritos de escena, peritos de criminalística en general, ¿correcto? De laboratorio también, de acuerdo a lo que él vaya analizando junto con sus asesores técnicos y avisa al médico legista para el levantamiento del cadáver. Luego la quinta se constituyen en escena y se coordina, se llega a la escena. Nos constituimos en escena junto con el fiscal y la última fase de investigación en la escena es el planeamiento de cómo abordar la escena, cómo estudiarla preliminarmente y finalmente el médico legista realizar como corolario el levantamiento del cadáver. Correcto, entonces estas son las fases, como ese procedimiento de la investigación criminalística y tiene sus fases, son 6 fases que hemos explicado aquí. Correcto, entonces nos quedamos aquí, continuamos la siguiente clase, el doctor Takuda, el doctor Ramos, al igual que con mis grupos, ya terminando el segundo grupo de teoría, estaremos desarrollando el seminario con respecto al certificado de función. Muy bien, muchas gracias entonces por su participación y nos reencontramos. Gracias a ustedes.